poder de tu amor. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19, la Escritura dice de esta forma: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a su contenido: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta hora vamos a compartir con ustedes la palabra del Dios eterno, la enfermedad más letal de los siglos. Escuche bien. La enfermedad más letal de los siglos. Y lo encontramos toda la explicación a profundidad en el libro de Levítico, capítulo 13 y parte del capítulo 14. Ahí encontramos realmente el contenido de lo que vamos a hablar. Y es interesante cuando hacemos un recorrido desde el huerto de Edén, según la Biblia, y también hacemos un recorrido desde el tiempo, quizás no con tanto detalle, para mencionar algunas pandemias o epidemias que han pasado y que sobresalen en la historia humana en el mundo entero. Y por ejemplo, vamos a mencionar en este momento sobre la peste bubónica o la peste negra, que esta peste duró más de un siglo, oiga bien, más de un siglo, más de 100 años, entre 1855 y 1959. Y esta peste dejó como resultado por lo menos un aproximado de 75 millones de muertos durante la Edad Media. Y esta peste fue originada por una bacteria. También tenemos el ejemplo de la gripe española. Acabó con 100 millones de personas entre 1918 y 1920. A nivel mundial. Esto fue a través de un virus. Y vemos también la fiebre amarilla en la historia, cuya reacción era que la gente vomitaba de forma color negro y rojo. Duró por lo menos 7 años. Y esta también no es la excepción. Y también murieron muchas personas en ese tiempo. Ahora nos encontramos en este momento con la pandemia del COVID-19. Sabemos cuándo inició y no sabemos cuándo esto va a terminar. Y es a nosotros que nos toca vivir en esta generación esta pandemia, que sin duda alguna, si comparamos
anteriormente no hay mucho de qué preocuparse aparentemente. Gracias a Dios, de alguna manera en este tiempo Dios ha permitido que la ciencia avance y ha habido bastante medicamento que ha podido ayudar y controlar para prever la mayoría de muertes de los contagios que hoy tenemos. Encontré algún dato interesante ahí, como por el 20 de septiembre, según la Organización Mundial de la Salud, está hablando de que por lo menos ya ha habido bastante personas que se ha recuperado, pero mucha gente que ha muerto supera a esas alturas, por lo menos a nivel mundial, 1 millón de personas. Y esto va así de continuo en continuo y no sabemos, como dije. Entonces toda pandemia deja secuelas que debilitan o van debilitando la economía, van debilitando, la salud de las personas, y produce cambios espectaculares a nivel del mundo. Y cuando pensamos en esto, cómo inicia una pandemia con un brote, con un contagio, alguien se contagió, alguien presentó síntomas. Surgen 3 cosas cuando hay una pandemia. Surgen 3 o 4 acciones, y dentro de ellas no sé dónde está usted y estoy yo. Número 1, en una pandemia nos libramos y nos fuimos contagiados. De repente pasó la pandemia y vemos y no pasó nada. Gracias a Dios, Dios nos guardó. Pero también puede surgir que nos contagiemos en la pandemia y nunca supimos que tuvimos contagio. Y nos volvemos personas asintomáticas y de repente podemos contagiar a otros sin darnos cuenta, ser portadores del virus. También podemos pensar en que me contagié y me recuperé. Esa es otra forma, ¿verdad? Llegó y le diagnosticaron COVID y gracias a Dios usted está nuevamente recuperado. Pero por último, la última opción, que es la más difícil, es que la persona se contagió y murió. Y eso tenemos ya muchos casos actualmente. Al final de todo esto, cada pandemia deja residuos que se fortalecen y van mutando en el proceso, y aparecen otras enfermedades combinadas con mezclas de síntomas diferentes que a la larga el mundo, la humanidad, seguirá muriendo, cumpliendo su ciclo de vida en esta tierra. Y es en esos tiempos cuando uno piensa, ¿qué va a pasar? ¿Me va a pasar algo a mí o qué va a suceder? Y pone, en preocupación a todo el mundo entero. Con esto del COVID-19, las naciones están preocupadas, los presidentes, todos los entes que tienen que ver para cuidar la salud de un pueblo a nivel global, y vemos tantas cosas, ha debilitado de manera exagerada lo que es la economía a nivel mundial. Pero esta mañana yo quiero hablarle de una enfermedad que surgió y nació desde el huerto de Edén. En el libro de Génesis nos habla la escritura que la primera pareja que existió pecó delante de Dios, desobedeció, y por lo tanto desde Adán originalmente venimos heredando un pecado llamado innato, pecado original. Entonces nos damos cuenta que a través de los siglos y siglos, esta enfermedad letal ha llevado a millones y millones, que supera las pandemias
y las muertes en las guerras en toda la historia de la humanidad. Ha llevado a millones y millones de personas no al cielo, sino al infierno. Porque estamos hablando de una enfermedad del pecado letal. Y que no ha habido ningún medicamento humano. Y que no está al alcance de la ciencia humana. Y que no está en el poder y en la facultad de los poderosos de este mundo, materialmente hablando, para inventar cualquier cosa y poder controlar y evitar que esta pandemia se dé. Está en todos los rincones del mundo. A donde existe una persona humana, allí está esta pandemia. Y nos damos cuenta entonces que esto es más grave y más delicado que las pandemias actuales. Esta enfermedad ha producido tantas cosas, y solo los que predicamos la palabra del Señor, solo los que hemos sido llamados para testificar de Cristo, sabemos bíblicamente las consecuencias que esta enfermedad llamada pecado y muerte espiritual daña. Hay una diferencia cuando alguien muere producto de una pandemia, muere físicamente. La pandemia solo tiene el poder de que la persona muera el cuerpo, pero no el alma y el espíritu. Pero sabe que hay un punto que la pandemia espiritual de la que le estoy hablando, llamado pecado, esto va más allá, porque esto destruye el alma y el cuerpo y lo atormenta en el infierno. Y nos damos cuenta entonces, al leer el pasaje de Lucas, nos damos cuenta y relacionamos si habrá ejemplo más típico y más detallado en las Escrituras. Comparativamente hablando, tiene que ver con la lepra, una enfermedad cuyas reacciones y cuyos síntomas son complicadas. Pero Dios permitió esta enfermedad para el pueblo de Israel como una de las acciones que se acerca más para dar lecciones de disciplina y corrección a su pueblo escogido con la enfermedad llamada lepra, que se parece mucho al proceso del pecado. El protocolo para su debido tratamiento de la lepra. Cuando dice en el libro de Levíticos, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, vamos a tratar de resumir este capítulo. Pero ¿qué sucedía cuando había un síntoma? Dice que la lepra se manifestaba obviamente en la piel de las personas. Y habían ya instrucciones dadas de Dios a través de la ley a los sacerdotes que ministraban en el templo del Señor en ese tiempo. Dice que si la persona se le hacía una úlcera, una mancha roja en su piel, aparecía en su piel y se hacía como llaga o se inflamaba, entonces inmediatamente el primer paso que tenía que hacer era acudir al sacerdote médico de ese tiempo en Israel. Porque no había el avance de la medicina en ese tiempo como lo hay en este tiempo actual. Y el sacerdote entonces, él llegaba y decía, vengo para que me revise, y el sacerdote tenía ya todo un protocolo para examinar de manera cuidadosa y para poder diagnosticar si esta persona tenía lepra o no era lepra. Entonces, las personas sospechosas de esta enfermedad contagiosa e infecciosa, lo primero entonces que el sacerdote hacía, mire, y le va a llamar la atención porque esto es muy similar a lo que está pasando en el COVID-19. Entonces, dice la Escritura que cuando el sacerdote lo revisaba y él no estaba seguro de lo que si era lepra o no, para prevención dice que lo encerraba. Lo mandaba al confinamiento, lo encerraba por 7 días.
para observarlo, cómo se iba el comportamiento y el avance de esta enfermedad en su cuerpo. Pasados 7 días, lo volvía a examinar el sacerdote. Desde allí ya no estaba con la familia y tenía que estar encerrado esta persona, y lo revisaba, y si esta persona, la enfermedad había progresado más, había otras formas en la salud, en la piel, que podía verse la carne hasta adentro y arrancarse los pedazos de piel y ver la carne profunda, y a la persona se le empezaba a caer el pelo y cosas como estas. Entonces el sacerdote nuevamente, y si había esperanza, lo revisaba entonces y lo mandaba otros 7 días. Estamos hablando entonces total 14 días. ¿No le parece que esto tiene similitud cuando le dicen que tiene COVID o algo y lo mandan a reposar por 14 días? Y entonces, una vez que pasaban los otros 7 días, venía y lo revisaba el sacerdote. Y lo más trágico de esto es lo que a continuación le explico. Cuando el sacerdote se daba cuenta que esta persona tenía lepra de verdad, entonces esta persona dice que tenía que ponerse ropa harapienta y tenía que ser expulsado de la ciudad, del campamento, expulsado de su familia, y lo enviaban afuera del campamento, y él tenía que ir declarando en voz alta: inmundo, soy inmundo, soy inmundo. En otras palabras, estoy lleno de lepra, estoy lleno de lepra. Tenía que hablar, y ese era el anuncio para que nadie más pudiera acercársele. Porque cuando había un leproso, la persona tenía distancia, porque esta enfermedad se contagiaba a través de, del contacto con las personas. Esta enfermedad se contagiaba con el aire, con la voz que salía, con la saliva que salía de la persona. Esto podía contagiar la vida de otra persona. Entonces, salía diciendo: soy inmundo, inmundo. Y esto era lo más terrible que podía suceder. Esta enfermedad se trataba con tanta seriedad porque era una enfermedad letal y contagiosa. Entonces, esta es una ilustración dramática acerca del pecado y de la forma como opera espiritualmente en los seres humanos. Cuando vemos esto, en segundo lugar, el diagnóstico de la lepra, esta enfermedad, como dije, era progresiva y cada vez iba avanzando más y más. Y era tan terrible que dice que cuando ya la persona salía fuera del campamento, esta persona la lepra, dice que le empezaba a caer el pelo. ¿No le parece similar al cáncer en este tiempo? Se le empezaban a caer las uñas de los dedos de la mano y de los pies. Y luego se iban cayendo cara de leproso. Y hasta que literalmente le comía la nariz. Literalmente perdía los ojos. Sus ojos se podrían también. Los antiguos rabinos consideraban a un leproso muerto desde en vida. No había esperanza después que salía fuera del campamento. Y es aquí cuando damos y empezamos a relacionar esto. No había esperanza fuera del campamento. Los leprosos tenían que refugiarse afuera del campamento y buscar a otros contaminados. En las cuevas vivían, en los basureros, en los lugares desérticos. Ahí tenían que aislarse y ver de qué manera vivían y cómo sobrevivían. Era terrible la condición de ellos. Y lo más duro, ellos tenían que saber que con esa enfermedad iban a morir. Y ellos eran testigos de ver a otros compañeros cómo morían en la batalla, perdiendo la vida contra la lepra. Y no podían vivir, no había medicamento, no había penicilina en ese tiempo, no había nada. No habían antibióticos.
Y eso era terrible para ellos. El resultado entonces de la lepra, tenía que habitar solo, fuera del contacto de la familia. Aislado, separado de su familia, listo y resignado para morir. Era una desgracia pública, socialmente hablando. Los judíos se mantenían muy distanciados de ellos. También la lepra se pegaba en las prendas, en los vestidos, en los objetos se pegaba la lepra, y también había un protocolo para eso. ¿No le parece familiar al COVID-19? Se contagiaba por el contacto físico también, como decía. Pero también la solución para la lepra, llamado pecado, ahora hablando espiritualmente, relacionando esto a lo espiritual, la lepra se origina en el mundo antiguo en Egipto, según algunas historias. Una enfermedad terrible como el cáncer. Vivían en cuevas, como dije, tumbas y basureros, ya que esta enfermedad podía durar de 20 a 30 años. Imagínense viviendo esa cantidad de tiempo. Es decir, la persona iba muriendo de manera lenta. Terrible. Comparación entonces, algunas comparaciones sobre la lepra física y el pecado. La lepra va más profunda de la piel. El pecado va más profundo que las acciones externas del hombre. La lepra come la carne de la persona. El pecado se come el alma del hombre. La lepra hace una persona inmunda ante una sociedad. El pecado hace al hombre inaceptable a Dios y no puede incluirse y entrar al reino de los cielos. El hombre trata de esconder sus pecados. Como la lepra no se puede esconder, tarde o temprano las consecuencias serán irreversibles. La lepra insensibiliza los tejidos del cuerpo. El pecado cauteriza la conciencia del hombre. En Efesios 4:19 dice: estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Primera Timoteo 4:2, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada, inerte, quemada, no siente. El ser humano ha llegado al extremo de pecar, que ya no siente, que ya no le importa, que no siente cargo de conciencia, que no teme a un Dios poderoso, hace las cosas como que nada pasara. La lepra es contagiosa como el mismo pecado es contagioso. La gente que anda letalmente contaminada con el pecado va a influenciar negativamente y va a contaminar a otros y lo va a llevar a la corriente del mal para condenación. La lepra separaba al leproso de la adoración a Dios. No podía entrar al templo. El pecado separa al hombre de Dios. Vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. El coronavirus actualmente ha privado a muchos de venir al templo, pero a otros es que se han enfriado. En algún momento yo tenía expectativas como pastor de ver filas de personas para entrar al templo, pensando que la gente está sensible para buscar a Dios por esta pandemia, pero no ha sido así, como suele pasar en otros lugares, en cines, en gimnasios, en lugares, en moles, en fiestas satánicas, depravantes. La gente hace fila para entrar y no importa lo que pase. Yo pensé que en la iglesia la gente iba a hacer fila para entrar a la iglesia y íbamos a tener muchos cultos, pero no ha sido casi como hemos pensado. Entonces, porque a veces no hay excusa. Alguien dice: pastor, tengo temor de ir a la iglesia porque me voy a contagiar.
pero no tiene temor para ir al supermercado, no tiene temor para ir al trabajo, no tiene temor para celebrar cumpleaños y un montón de cosas, sin mascarilla, sin nada. Entonces no tiene excusa usted. Ahora, si tiene enfermedad de base y tiene problemas de base, uno entiende, pero otra cosa es encerrarse y escudarse, que no puede ir y donde no hay excusa para nada. Y la iglesia es el lugar, por lo menos el lugar de adoración. ¿No le parece interesante? Pareciera que tuviéramos lepra y ya no queremos ir a la iglesia, no queremos congregarnos, no queremos buscar de Dios. Esa ya es una enfermedad llamada pecado. Razón tuvo Jesús entonces de preguntar a los leprosos. Razón había, porque esta enfermedad de ese tiempo era digno de agradecer a Dios por haber sido sanado y haber sido guardado. Y vino un leproso y le dio gracias a Dios. Pero hay algo interesante que quiero enfatizar antes de terminar el mensaje. También habían leprosos que eran recuperados, que no tenían lepra. Entonces había un protocolo para eso. Dice la escritura en Levíticos 13 que venía el leproso, Dios le pedía a través de la ley que si no tenía muchos recursos económicos, que presentara 2 avecillas, 2 aves, y con una medida de harina y de todo esto y de aceite para hacer un sacrificio de agradecimiento a Dios. Venía a través del sacerdote y derramaba la sangre de una avecilla, de una ave de esa, y le pasaba en las partes donde había lepra, donde supuestamente podía haber lepra, porque esta persona se había recuperado. Y si no era así, si era una persona de recursos más abundantes económicamente hablando, Dios pedía que llevara 2 corderitos y uno de ellos era también sacrificado, y la sangre era rociada en la vida de esa persona para poderse volver puro y ya no estar contaminado y poderse integrar a la sociedad misma. La Biblia entonces nos enseña esto, que Cristo, el gran sumo sacerdote, de una vez para siempre, Él se ofreció. El cordero y la avecilla de Levíticos 13 es tipología y figura del verdadero Cordero de Dios, Cristo, el Hijo de Dios. La avecilla y la sangre del cordero en ese tiempo solamente quitaba una lepra física, pero Cristo vino a dar la vida para poder erradicar y quitar la lepra espiritual que está llevando a millones de personas a la condenación eterna. Entonces debemos de tomar esto muy en serio. Recuerda que solo en Cristo nosotros podemos ser libres. Solo en Cristo podemos tener la purificación. Solo en Cristo podemos lavar las ropas contaminadas de una lepra espiritual. ¿Sabe qué? La lepra daba y se sentía un olor a carne podrida horrible. Así es el pecado apesta, el pecado repudia. Llega un momento que la sociedad ve a las personas como personas totalmente repudiables en una sociedad. Y es terrible cuando pensamos en esto. Pero después de este coronavirus, tristemente la gente se está comportando como si nada pasara. ¿Por qué digo esto? Porque deberíamos buscar con mayor intensidad a Dios. Porque deberíamos buscar en agradecimiento a Dios que Él no solamente salva a la persona físicamente, sino que te salva el alma y el espíritu y nos da vida eterna. Jesucristo, Él venció. Solo Cristo puede guardarnos, salvarnos de las terribles consecuencias irreversibles de la lepra espiritual. Cristo es mayor que la ley. Cristo es mayor que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo es mayor que la ciencia. Su sangre es mayor. Su sacrificio para purificar y perdonar nuestros pecados. Él venció la muerte y al diablo. Recuerda, la enfermedad letal de todos los siglos, el único que puede sanarnos es Cristo. Solo Cristo. Cuando vemos entonces y hacemos una recapitulación de lo que hemos hablado esta mañana, pensaríamos en un momento y nos imaginaríamos en un cuadro terrible. ¿Se imaginaría usted cuando
Cuando esta pandemia y usted dijo, la iglesia está cerrada, yo quiero ir al templo, pero está cerrado. Imagínense a estos leprosos separados de sus seres queridos. Y sus seres queridos sabían que sus familiares leprosos estaban sufriendo y que tenían que ponerles la comida en determinado lugar para que ellos llegaran. Imagínense el corazón de estos leprosos esperando y sabiendo que iban a morir, que no había sanidad física para ellos. Su estado anímico y moral era terrible. Quizás, mi estimado amigo y hermano, no es que tienes hoy una lepra físicamente hablando, pero hay una lepra pegada en el corazón y en la conciencia del ser humano, que mientras esa lepra no sea quitada, tú no sientes sensibilidad, tú no sientes compasión, no sientes lástima por el prójimo. Hoy en día la sociedad ha llegado a tal grado que quitarle la vida a otra persona hecho imagen y semejanza de Dios es como cualquier cosa. Robarle, hacer tantas aberraciones como la Biblia lo menciona. Estamos a ese nivel deprimente del pecado, cuyos tiempos a los cuales vienen hacia futuro son tiempos donde la ira de Dios tarde o temprano se puede manifestar de manera sustancial. Porque ¿qué haremos nosotros separados de Dios? Entonces el gran sumo sacerdote, ahora el sumo sacerdote, tú puedes entrar a Él. Él no tiene límites. Él no te está acusando. Cuando vio a los leprosos, Jesús iba de Jerusalén, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. No es que Cristo no podía sanarlo y hacerlo todo. Él respeta la ley y el protocolo y los manda para que verifique el sacerdote y crea que el sacerdote de todos los sacerdotes, Jesucristo el Hijo de Dios, lo sanó completamente. Pero 10 habían recibido sanidad y solo uno regresó. ¿Qué tan agradecidos estamos nosotros con Dios que nos ha librado de esta pandemia? ¿Con qué le estamos agradeciendo a Dios? ¿Cómo estamos celebrando la victoria de haber sido guardados de este virus? Con una cerveza en la mano, con un licor en la mano, con un cigarro en la mano, con un pecado oculto en la mano y en el corazón. ¿Cómo estamos celebrando la victoria? Cuando nos damos cuenta que somos tan frágiles y tan débiles ante un Dios poderoso. Cuando en este momento estamos viendo las noticias que muchos compañeros, compatriotas, están en una clínica con oxígeno entre la vida y la muerte, diciendo, si me pudiera levantar, te serviría a Dios. Y usted y yo vivitos y coleando, ofendiendo el santo nombre de Dios. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso es bueno? No. Estamos engañados. Volvamos a Dios antes que sea demasiado tarde. Porque la lepra del pecado no se ve a simple vista, pero cada día te está matando, cada día está destruyendo tu vida, está destruyendo tu integridad y reputación, está destruyendo tu economía, está destruyendo tu salud, está destruyendo tu cuerpo, tu familia, tus compañeros, tus amigos. Todo te está destruyendo y tarde o temprano, si no vienes a Cristo, vas a terminar solo, aislado, repudiado. Y esto más, condenado para vivir una eternidad en el infierno. Pero ahora es el momento para que vengas a Él. Hoy es el momento para que busques al gran sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios. Que su sangre es suficiente para limpiar toda lepra espiritual
que puede estar erradicada por completo. La salud completa. Dios te está llamando hoy que vengas a Él y que así como la lepra existió en ese tiempo tan fuerte, en algún momento puede regresar, pero espiritualmente, como dije, ha alcanzado millones y millones de personas. ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo estamos agradeciendo a Dios por darnos vida hasta este momento? Si donde sabemos que nuestro cuerpo es tan frágil, que tarde o temprano nos puede alcanzar cualquier enfermedad o epidemia, pero vale la pena que estemos preparados. Vale la pena que al fin y al cabo, cuando Dios nos llame a su presencia, sea hoy, mañana, cuando sea, lo más importante de esto es que usted y yo despertemos para recibir la vida eterna, porque hay esperanza en nuestro corazón. Hay esperanza. No se resigne a morir en el pecado. No se abandone a morir en el pecado. No piense que ya no hay oportunidad. Levántese, porque Cristo le ama. Cristo le ama y Cristo quiere darle vida eterna. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias porque tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque a lo largo de la historia han pasado tantas mortandades, tantas cosas, pero en esta generación estamos viviendo una pandemia, pero nosotros todavía, tú nos permites hablar y testificar. Gracias por guardar nuestra familia, nuestras vidas. Perdónanos, oh Dios, de cualquier pecado cuando tal vez no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Te pido, Espíritu Santo, que toques el corazón de todos aquellos que escuchen y vean esta palabra. Si hay personas que se han alejado a causa de la pandemia, se han enfriado, vuélvelos a tu casa. Si hay personas porque no hay excusa, si no hay excusa, hay que volver a tu casa, Señor, a la casa de adoración que tú has dado. Que el diablo no nos impida eso. Bendiga a aquellas personas que tienen situaciones de salud de base, que aunque quisieran estar, no pueden estar, pero ahí donde están, Espíritu Santo, ministra sus vidas, consuela su alma. También, Señor, por aquellos que nunca te han conocido, oro también para que tu Espíritu Santo les hagas entender, hablan de su conciencia. Solo tú puedes, Señor, sensibilizar el corazón y la mente que está entenebrecido y cauterizado por el pecado. Solo tu Espíritu Santo y a través de Cristo puedes lavar y limpiar completamente toda secuela y mancha de pecado en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esta palabra que no regrese vacía, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Shalom a todos. Recordando que ya estamos congregándonos en la iglesia los domingos 9:30 y en la tarde 3 de la tarde. Hora y media máximo el culto. Les invitamos y Dios me los